La Primera Guerra Mundial, o la Gran Guerra, la Guerra de Guerras, como fue conocida por las personas contemporáneas a ella que la vivieron, fue el conflicto bélico y armado más grande que se había habido hasta ese entonces. Cuando llega la Segunda Guerra Mundial, evidentemente supera la primera en todo sentido, en cuestiones políticas, en cuestiones de pérdidas económicas, científicas, tecnológicas, etc. Pero aquí vamos a ver cuáles fueron las causas y los antecedentes que provocaron la Primera Guerra Mundial. En 1815, tras el final de las guerras napoleónicas y la famosa batalla de Waterloo, donde Napoleón cae y es exiliado a una isla posteriormente, no vamos a tocar aquí la guerra napoleónica, solo estamos viendo la parte final de ellas para entender qué pasó en esos 100 años, desde 1815 hasta 1914, que estalla la Primera Guerra Mundial. Hubo unos ciertos factores que se fueron llevando a cabo para que la Primera Guerra Mundial pudiera estallar. En 1853 comenzó la Guerra de Crimea. La Guerra de Crimea fue un conflicto entre el Imperio Británico, Francés y Imperio Otomano contra el Imperio Ruso. En ese entonces el Imperio Otomano ya no era la gran gloria que había sido siglos atrás. Era un decadente imperio, ya no era ese imperio que había conquistado Constantinopla y que había tenido en su dominio todos los Balcanes, etc. Era un imperio que vendía decadente, pero en cambio tenemos al Imperio Ruso, que en ese momento se estaba levantando como una potencia militar, no tanto así económica, porque el Imperio Ruso, incluso cuando se desata la revolución bolchevique en 1917, el Imperio Ruso era un imperio lleno de granjeros y agrícolas. La revolución industrial no había llegado, no había llegado a Rusia aún, no. Después de la Guerra de Crimea, en 1970, en el 19 de julio más exacto, estalla lo que fue la Guerra Franco-Prusiana. La Guerra Franco-Prusiana fue una guerra donde el ejército de Napoleón III sufre una humillante y catastrófica derrota. Termina el 10 de mayo de 1971, alrededor de un año de guerra, pierde Napoleón III y pierde Francia las tierras de los territorios de Alsacia y Lorena. Esos territorios iban y venían entre Francia y Alemania, porque después de la Primera Guerra Mundial regresan a Francia, pero cuando Hitler invade Francia, Alsacia y Lorena regresan otra vez a Alemania, y al final de la Segunda Guerra Mundial, Alsacia y Lorena vuelven a Francia. Es decir, se lo pasaban como una pelota. Bueno, ese es otro tema. Para el inicio del siglo XX se desatan las famosas crisis de Marruecos. La primera fue en el año 1805 alrededor, y la segunda fue alrededor de 1810-1811, donde ya había unas tensiones ahí entre las grandes potencias en Europa. Ya había esa especie de fricciones que existía entre Francia e Inglaterra, roces contra Alemania, contra las potencias centrales, ¿no? Después de ello vienen las guerras de los Balcanes, ¿no? La guerra de los Balcanes, hubo dos, ¿no? La primera fue en 1902 y la segunda en 1913. La primera guerra de los Balcanes se enfrentó al decadente ya Imperio Otomano contra los reinos que estaban en su poder en los Balcanes. El reino de Grecia, de Montenegro, Serbia, Bulgaria. Esos reinos se enfrentaron al Imperio Otomano y logran vencer al Imperio Otomano, y cuando logran vencerlo se desata la segunda guerra de los Balcanes, que ahora fue entre estos cuatro reinos de Grecia, Serbia, Bulgaria y Montenegro, para poder tener mayor hegemonía territorial en la zona esa. El imperialismo, otra gran causa de la Primera Guerra Mundial, fue el imperialismo y el nacionalismo. Ese sentido de pertinencia a un país, ese sentido de querer demostrar que yo amo mi país, porque durante la Primera Guerra Mundial no era de que cuando se enlistaban los soldados, no era de forma obligatoria. Muchos de ellos de forma voluntaria querían ir a la guerra, por ese sentido nacionalista que generaba la guerra. Cuando estalla la Primera Guerra Mundial, creo que no se ha hecho justicia en decir que Alemania eran los malos, porque si lo que conocen ustedes sobre la Primera Guerra Mundial es por Hollywood, las películas de Hollywood siempre van a presentar a Alemania como los malos.
Y esto es Primera Guerra Mundial, no Segunda Guerra Mundial. Son dos conflictos totalmente diferentes. En la Primera Guerra Mundial no había ni buenos ni malos. Simplemente eran reinos que querían más influencia, que querían más capital, que querían ejercer mayor poder, y no había ni buenos ni malos. Bueno, ¿qué fue lo que detonó el conflicto armado? Hace alrededor de 2 meses en Irán fue asesinado el Qasem Soleimani, un hombre muy poderoso iraní del país persa de Irán. Y muchas personas en redes sociales comentaban que la muerte de un hombre no era suficiente para estallar un conflicto bélico. Bueno, aquí vamos a hablar del atentado del 28 de junio de 1914. Un atentado hecho por un hombre llamado Gavrilo Princip. Era perteneciente a un grupo nacionalista llamado La Mano Negra. Ese nacionalista serbio, ¿no? Que Serbia quería desligarse totalmente de Austria-Hungría. Quería desligarse a ella. Entonces un día el heredero al trono, el archiduque Francisco Fernando de Austria-Hungría, va de visita a la ciudad de Sarajevo. Ahí Gavrilo Princip lo mata en nombre de la organización llamada La Mano Negra, una organización nacionalista. Si quieren llamar grupo terrorista, lo pueden hacer. Aunque hay unos problemas ahí con el uso de términos y de los conceptos, pero bueno. Cuando muere el archiduque Francisco Fernando, fue el pretexto, fue la gota que derramó el vaso de todas esas cuestiones ya mencionadas.